lo único que separa a un creador que va comenzando a un creador que ya es exitoso es el tiempo y el haber hecho las cosas todos los días. Simplemente su mente no está conectada como con su accionar. Vale más la pena cambiar las ideas en la ejecución que solo cambiarlas en nuestra mente un montón de veces antes de hacer algo, ¿no? Hola creadores, esto es The Creator's Journey, un programa para emprendedoras y profesionales que quieren empezar a crear contenido de forma constante en Internet. Acá tenemos consejos, tácticas y experiencias reales aplicables para tu proyecto creativo. Queremos ayudarte a vencer el miedo al que dirán y darte las herramientas que necesitas para crear de forma constante en Internet. Mi nombre es Máximo y soy fundador de Trendy. Yo soy Eli y soy Community Builder en Trendy. En los últimos 2 programas de Trendy, probamos algo gracias a Eli. Esto es obra y gracia de Eli, que fue algo que llamamos Create Sessions, o sesiones para crear, o sesiones para Get Shit Done. Y nos sorprendimos con lo efectivas y útiles que son. Y por eso queríamos traer este episodio. Es como de cómo ponerte en acción y cómo la gente le cuesta tanto accionar y ponerse en el movimiento de crear contenido. Entonces, yo quiero que tú le des como que más una introducción a este tema y hables un poco más sobre eso, Eli, y expliquemos como que qué aprendimos sobre esto, la importancia de tomar acción en tu proyecto creativo, de mantenerte constantemente ejecutando y vemos qué sale. No sé, Máximo, es que creo que hasta ahora lo que hemos venido probando en Trendy, de lo que más nos hemos dado cuenta es que existe este miedo de no sé lo suficiente o no tengo la confianza suficiente, no tengo el equipo necesario, el conocimiento necesario, el tiempo necesario para ponerme a crear y hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Y un poco también el Creation Session fue como ayuda de Memo, que Memo está por atrás de este podcast y así, que en la generación 4 del programa intentamos algo nuevo que eran los feedback sessions. En lugar de tener solo sesiones de aprendizaje, tuvimos esta sesión de feedback con mentores, pero la verdad es que no hay mucho feedback que recibir si no estamos haciendo cosas, ¿no? O sea, como que recibir retroalimentación de nuestros pensamientos está cool, nos puede ayudar y luego podemos rebotar ideas y de ahí tomar acción, pero no hay nada mejor que realmente recibir retroalimentación de algo que hicimos, porque entonces sí lo podemos iterar. Como que vale más la pena cambiar las ideas vale más la pena cambiar las ideas en la ejecución que solo cambiarlas en nuestra mente un montón de veces antes de hacer algo, ¿no? Entonces, a causa de que la feedback session no funcionó tan bien, hicimos la create session, que funcionó muchísimo mejor. Una persona del programa, saludos a Carlos, llevaba 3 semanas queriendo retomar grabar un video. Él ya grababa videos constantemente hace tiempo y vino al programa para retomar ese hábito, ¿no? Y llevaba varias semanas intentando de grabar este video y lo iba como posponiendo por no tener el tiempo u otro tipo de cosas. Y en esta sesión que tuvimos de 40 minutos era como tienes que crear algo en este momento, en este preciso momento. Y grabó un video increíble que casi ni siquiera necesitaba edición y estaba listo para publicarse en ese momento. Marcela lanzó su newsletter y esta semana ya salió la segunda edición. Un chavo que vino de visita a la sesión de Trendy grabó el teaser de su podcast. Entonces, como que a veces lo que necesitamos realmente para empezar a construir esta constancia es generarnos la evidencia de que sí somos capaces de hacer algo, aunque creamos que no tenemos como el conocimiento suficiente. Y creo que el decir, bueno, ya estoy aquí en este tiempo y no tengo otra cosa ni otra excusa que hacer porque vine a dedicarle el tiempo a esta clase, pero nadie me va a estar dando información si no tengo 5 instrucciones de pasos a seguir, que puedo seguirlos o no seguirlos para hacer algo de lo que realmente vengo a hacer y luego terminar ese tiempo con, no era tan difícil grabar un episodio o no era tan difícil sentarme a escribir la primera edición de mi newsletter como pensaba. Creo que es muchísimo más efectivo que solo estarnos preparando y luego caer en esta parálisis por análisis y tal. Pero no sé, creo que ha funcionado bastante. Yo lancé mi newsletter también para ponerme a hacer algo mientras ellos hacían. Entonces, eso está bastante cool. Pero no sé, ayer tuvimos en la sesión del sprint de podcast, cambiamos también nuestra sesión de networking por una sesión para crear. Y tú creaste también, entonces me gustaría saber cómo, tú qué sentiste, qué experiencia viste, cómo lo viste con estas personas que tuvieron todavía un periodo más corto
como para obtener conocimiento y trabajar sobre eso. O sea, ¿tú cómo lo viste o qué opinas de este tipo de sesiones? Yo me he empezado a dar cuenta que para las personas que más útil es lo que hacemos en Trendy, es para personas que ya tienen como que mentalmente, ellos ya están convencidos de que quieren hacer algo en Internet, de que quieren crear contenido, quieren compartir algo, quieren hacer un podcast, un canal de YouTube, lo que sea. Simplemente su mente no está conectada como con su accionar y simplemente se mantienen en el de quiero empezar a crear contenido y se ponen como excusas de las típicas, o sea, como que síndrome del impostor, no tengo tiempo, me faltan cosas para comprar, herramientas, lo que sea. Y estas sesiones siento que te ayudan como que a hacer ese shift mental de que simplemente digas, ok, ya me puse en tracción y al final no era tan difícil ponerme a ejecutar y hacer lo que quiero hacer. Porque a veces parece tonto la cantidad de guía que necesita la gente, pero realmente no es que la necesita, sino que la busca como para aprobar cada uno de los pasos que estamos dando. Entonces, hacer esas sesiones enfocadas en ponerte en acción y literalmente que ese accionar que estás haciendo no tenga que ser como que tú imaginándote algo, sino que sea como que, ok, un paso a paso, como que parece como, imagínate que estás en una línea de producción y es como que, paso 1, define para quién estás hablando. Paso 2, define por qué estás haciendo esto. Paso 3, define el formato o el nombre la categoría y el nombre de tu podcast, por ejemplo. Paso 4, haz tal cosa. Paso 5, haz tal cosa. Entonces la gente lo hace como que al unísono, porque simplemente le dijeron específicamente y a detalle qué hacer. Y fue como que la manera en la que muy fácilmente desbloquearon todos esos como que bloqueos mentales y no ponerse en acción que tenían. Entonces, yo personalmente me pareció un buen ejercicio, porque a mí siempre se me ocurren ideas y cosas como que estoy todo el rato consumiendo contenido, hablando con otros fundadores o fundadoras, hablando con gente de distintas industrias. Y es como que digo, estaría cool que existiera un podcast de tal cosa. O que estaría cool que existiera este medio o este newsletter para tal cosa. Y fue como que esta semana y la semana anterior estaba escuchando mucho un podcast y estaba escuchando mucho podcast de entre 5 y 15 minutos. Y me convencí con la idea de que no solo que me gustan esos podcasts, sino que siento que los podcasts deberían durar menos. O sea, como que esa madre de que los podcasts duran 2 horas, 4 horas, 6 horas, no me está convenciendo tanto. Entonces, fue como dije, estaría cool que existiera un podcast en español sobre como, no sobre startups específicamente, sino de como que el punto de vista de los fundadores y las cosas que aprenden en su día a día construyendo la startup, pero en formato así corto, como cápsulas de tal. Y eso fue lo que hice ayer, y me pareció bien efectivo porque es como, no solo que me pareció bien efectivo, que es medio subjetivo decir eso, porque yo hice el ejercicio, yo lo diseñé, entonces como que me estoy aprobando a mí mismo, el meme este de Barack Obama poniéndose la cadena a sí mismo, ¿sabes? Pero nada, el punto es que sí funciona. A pesar de que lo haya hecho yo, sí funciona que te den un paso a paso para ponerte en acción. Y una vez que te pones en acción, algo que me parece muy efectivo es mantenerte en esa acción. No sé cómo tú que ya has visto como más la transición y estás más de cerca de las personas, como que de los creadores y las creadoras que pasan por el programa de Trendy, que ya, no sé, Marcela va por su segunda entrada del newsletter. Julia sé que ella lleva, no sé, 10 semanas creo, publicando seguido. No sé qué has visto de cómo mantener esa atracción de, ok, ya tomé acción y ahora me mantuve. Ya, creo que primero me voy a regresar, antes de responder esta hermosa pregunta que me acabas de hacer, me voy a regresar a lo que dijiste de lo de los podcasts largos que ya no van. Yo creo que sí van, pero también está cool tener cápsulas y podcasts pequeños, ¿no? Y un ejemplo está como Se Regalan Dudas, que sigue teniendo su programa de 2 horas y tal, pero ellas mismas como en su productora tienen ya también estas cápsulas que salen en la mañana y que salen en la noche, y la de las noticias y la de no sé qué, ¿no? Como que son diferentes tipos de contenidos los que necesitamos consumir en diferentes espacios de tiempo.
y como que puede ir lo mismo. Creo que tú y yo ahorita coincidimos en que tal vez no tenemos las 2 horas para escuchar un episodio seguido y por eso queremos como estos contenidos cortos, pero al final del día lo que nos trajo incluso a estar trabajando en todo esto que tiene que ver con creadores de contenido era que en algún tiempo sí estábamos como consumiendo este contenido o incluso lo estábamos creando, ¿no? Tú también con el podcast de digitales o yo creando, escribiendo audiolibros, haciendo cosas como muchísimo más largas, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo otro, creo que, a ver, es que siento que siempre queremos como complicar las cosas un poco más de lo que realmente son, pero es muy normal que cuando todavía no hemos hecho algo o que cuando todavía no sabemos algo, lo desconocido nos parece como un mundo enorme, ¿no? Y se nos hace súper difícil pensar en cómo voy a hacer eso, o cómo yo me voy a grabar y me voy a subir, o cómo voy a lograr enviar un newsletter una vez a la semana, o cómo voy a lograr subir esto, y vemos a la persona, no sé, a un Robbie que lleva más de 200 episodios y más de 6 años haciendo esto, y lo vemos como muy lejano, pero realmente, o sea, no que... Lo único que separa a un creador que va comenzando a un creador que ya es exitoso y que lleva toda esa constancia y todo eso, es el tiempo y el haber hecho las cosas todos los días. O sea, no hay como que una fórmula y no hay otra cosa. Lo que yo veo es que lo que necesitas como persona y como creador es darte cuenta de que tú también lo puedes hacer y generar la rutina o el espacio que te funcione, y ahí sí no hay fórmula mágica porque no es como lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Máximo, no le va a funcionar a Julia, no le va a funcionar a Michelle, ¿no? Pero por ejemplo es como literalmente, y creo que un poquito más hacia adentro de conocer cómo trabajas mejor y conocer cómo ciertas herramientas que te pueden sí ayudar a organizarte mejor para poder crear el contenido, pero ahí ya creo que es como diferentes herramientas de productividad tal vez, ¿no? Como esto de eat the frog, de hacer lo que se te hace más difícil al principio, en la primera parte del día, o este tipo de cosas, pero yo creo que realmente la única diferencia entre alguien que ya empezó a ser más constante como Michelle o como Julia, que llevan más ediciones, es como tal vez tener este empujoncito al principio de alguien que está como constantemente preguntándote, ¿dónde está tu newsletter? O ¿dónde está tu episodio del podcast, ¿no? Por ejemplo, Julia misma ayer puso un tweet que decía, por favor, alguien recuérdeme escribir el newsletter porque siento que se me va a olvidar esta semana. Y entonces Alan fue como, aquí yo te voy a recordar. O yo con Marcela de, oye Marce, acuérdate que mañana sale tu newsletter. Y al principio como este empujoncito, como buscar algo o alguien con quien mantenerte accountable, que no sé cómo se me olvidó cómo se traduce esa palabra, como crear eso al principio, que es cuando necesitas como ese empujón para empezar a mantenerte constante. Si es subir una historia todos los días en tu bloque de tiempo que apartaste para crear contenido, porque si no lo subes vas a romper tu strike o lo que sea, como crearte este juego o este mecanismo que te funcione para mantenerte constante, ¿no? Y creo que hablamos un poco de eso en el episodio que tuvimos de cómo crear estos pequeños hábitos para comenzar a crear contenido, que básicamente hablamos en general de cómo crear hábitos como persona. Entonces creo que va más allá, va más por esa parte, ¿no? Y justo por eso como que sirve también estar en una comunidad, sirve también entrar a un programa en el que la gente está como buscando lo mismo que tú. Lo que decía Alondra, que Alondra ya venía haciendo su podcast, pero el problema justo que tenía era que dejaba de hacerlo o que luego perdía la constancia. Y por ejemplo ahora no ha subido un episodio en 2 semanas, pero porque se quedó sin computadora. Pero los ha seguido grabando. Solo le falta editarlos porque no tiene, y está esperando a que llegue su cargador, pero me dice, van a salir 3 episodios juntos porque ya los grabé y ya los tengo. Solo me falta como poder editarlos y poder subirlos porque no tengo cómo hacerlo ahorita, ¿no? Pero justo es como, estoy lo suficientemente motivada que literalmente, o sea, motivada y convencida de que quiero tener esa constancia y de que puedo hacerlo, y ya pasé por estas cosas y aprendí estas nuevas cosas y tengo la comunidad que me está empujando, que literalmente no tengo la herramienta que me sirve para subirlo y hacerlo, pero no dejo de hacerlo de todos modos, porque yo ya sé a qué momento creo y en qué momento grabo y en qué momento esto, solo pospongo otra cosita, pero sigo en este flujo, ¿no? Como que se quite una pieza del rompecabezas no destruye todo lo demás. Entonces también a veces creo que nos ponemos como
o podemos llegar los creadores que han pasado por el programa o nosotros a ponernos estructuras muy complejas para comenzar a crear. Hay uno de los creadores de las primeras generaciones que lleva todos estos meses como sacando su podcast y dice como, ok, es que va poquito a poquito, no llores más, va poquito a poquito y tal, pero él está como juntando este equipo gigante y yo estoy muy ansiosa de que salga su podcast y sé que le va a quedar increíble. Pero yo soy más de la idea, y creo que en Trendy también somos más de la idea de empieza a hacerlo como con lo que tienes y con lo que puedes y así, justo como está hecho este podcast. Porque vamos a aprender más en este camino que en los meses en los que juntemos todo el equipo y conocimiento necesario para poder hablar de lo que sea que tengamos que hablar. Y creo que ya me fui muy lejos de la pregunta, pero básicamente es como crearte la evidencia de que lo que estás haciendo no es tan difícil como crees, y de que sí eres capaz de hacerlo, y de que lo único que te separa de esa versión exitosa de creador de contenido es el tiempo que hay que recorrer y la constancia que necesitas tener durante ese tiempo. Yo porque me gusta mucho como resumir las cosas, y es algo que me di cuenta cuando ibas hablando, que es que al final yo dije, yo esa guía la creé yo. O sea, yo literalmente fue como que dije, mira, estos son los pasos que a mí me parece que tú deberías seguir para tener lo básico que necesitas para hacer el teaser de tu podcast y tener esa idea como bien estructurada con un nombre. Pero eso es arbitrario, pues. Es arbitrario porque yo no soy el Sam Podcast máximo que define cómo se hace un podcast, ¿sabes? Entonces, algo que yo quiero llegar con esto es tener una estrategia y un paso a paso para pasar a la acción, lo puede hacer cualquier persona. Y eso es lo que quiero explicar específicamente. Y esto me hizo recordarme que cuando yo hice el podcast de digitales, que la primera vez que como que hacía algo en internet y lo publicaba y lo compartía, era que estaba trabado así muchas semanas. Y en ese momento utilizaba una plataforma que se llamaba Lunch Club. Sí, Lunch Club. Y básicamente esa plataforma te conecta con alguien con intereses similares a los tuyos en LinkedIn y agendas una llamada de 15 minutos, platicas con esa persona y ya. Y yo le platiqué, mira, quiero empezar un podcast, pero ando medio trabado, no sé qué. Y esa persona, que no recuerdo su nombre, pero le agradezco mucho, me dijo, algo que a mí me ha servido cada vez que quiero hacer un proyecto y no sé cómo hacerlo, es simplemente definir 3 cosas, ni más ni menos, que necesito para empezar y desbloquear cada una de esas cosas. Y eso fue como tan sencillo, pero tan efectivo para mí en ese momento. Y fue como que, ok, ¿qué necesito para el podcast? Entonces yo estaba muy preocupado por la imagen y la miniatura, o sea, como que la imagencita del podcast y el logo y toda esa onda relacionado con el nombre. Entonces yo le puse a esa categoría o a esa cosa por terminar, le puse como branding y ya. Obviamente dentro de branding, entre comillas, hay muchas cosas, pero yo dije, ok, esto es lo que necesito branding. Luego necesito un micrófono y saber cómo editar. Entonces le puse como equipo de producción y edición, ¿no? Algo así. Y el tercero era invitados, porque mi podcast eran invitados, entonces necesitas invitados, porque un podcast sin invitados no era un podcast, básicamente. Entonces, fue como que poner eso así, como que, ok, este es el paso a paso que necesito, y ya luego fue como que, ok, voy a empezar a hacer cosas para lograr cada una de estas cosas y marcar un checklist de que el branding ya existe. Y literal fue como que le empecé a decir amigos, como que, mira, estoy haciendo el podcast, pero me faltan estas 3 cosas. Y ahí surgió un amigo que me dijo, yo sé hacer cosas como de diseño y así, vamos a juntar una llamada y vemos qué sale. Y en 1 hora y media sacamos todo, sacamos como que los colores, el logo, el nombre, todo lo que necesitábamos. Luego, lo de los invitados, me puse a buscar en internet, como cómo contacté invitados a un podcast, encontré como que básicamente un mensaje de template para escribirles y hablé con gente como que bien cool, que en ese entonces no tenía acceso tan fácilmente, pero simplemente les mandé un mensaje. Y ya el micrófono me metí en Mercado Libre, puse el micrófono entre mi presupuesto y ya pues me lo trajo la persona de Mercado Libre. Entonces, a pesar de ese ejemplo que puse que es como una opción, yo siento que el paso a paso que te puedes seguir, que es como que lograr cada una de esas 3 cosas, es simplemente, ok, estableces tus objetivos, que son esas 3 cosas que yo definí como ejemplo, branding, invitados y equipo de producción. Luego organizas como
digamos, tu día a día o los pasos que vas a hacer y defines como que, ok, para branding necesito nombre, colores, hacer el diseño en Canva y hablar con un amigo para rebotar ideas. Entonces, ahí sí organizas más o menos tu día para lograr cada uno de esos objetivos, por poner un ejemplo. Y algo que puedes motivarte incluso más, que en mi caso la motivación era literalmente escuchar o sea, ni siquiera escucharlo, como ver la cosa publicada en Spotify. Y en ese entonces yo escuchaba podcasts que sí, 4 o 5 episodios al día de podcast, casualmente de 2-3 horas. Entonces, mi recompensa o mi recompensa personal era como que yo quiero ver publicado el podcast que diga digitales por Máximo Di Bernardino en Spotify. Y eso fue como que lo que también me mantuvo motivado a, ok, voy a completar estas 3 cosas, voy a hacer este paso a paso que yo definí para luego obtener mi recompensa. Pero tu recompensa también es lo mismo que hablamos con lo de los hábitos. Tu recompensa también puede ser lo que tú definas. Puede ser como que cada vez que grabo un episodio voy a salir y me voy a comer algo que me guste. Voy a dedicarle 30 minutos de mi vida a simplemente sentarme en el sillón y descansar y ver televisión, porque sí, es mi recompensa por hacer algo. Y creo que eso puede ayudar. Entonces, simplemente quería bajar los 15 minutos de conversación que tuvimos. Menos mal que fueron 15, porque los podcasts de más de 1 hora ya no van. No, mentira. En algo como que paso a paso accionable. Ya. ¿Sabes qué? También como estaba pensando sobre lo que dijiste de este paso a paso, creo que al final como lo que hemos logrado aprender también durante estas generaciones es que literalmente con más de las 140 personas que han pasado por acá hemos como podido reconocer ese patrón de que ese paso a paso al principio es como necesario y es importante, porque es muy difícil saber lo que no sabes y como empezar a buscar algo que no sabes que existe. Como que si solo tienes el deseo de grabar un podcast o el deseo de escribir un newsletter, pero no tienes como nada que te pueda ayudar, como que darte cuenta de que es más sencillo de lo que parece y de que no tienes que pedirle permiso a nadie para hacerlo, al principio es como un poco más complicado, ¿no? Y por eso necesitas como ese empujón. Y yo solo estaba pensando como cuando vas a la escuela, ¿no? Que vas a la universidad o en la prepa o lo que sea y te encargan proyectos y te ponen como esta rúbrica de cosas, de puntos para seguir o lo que sea. O cuando haces cualquier curso, algún otro curso en línea, también a veces te ponen como proyecto final y te dan un montón de puntos a seguir, ¿no? Y no significa que sea la única manera de hacer lo que quieres hacer, tampoco significa que esa sea la manera correcta o que haya una manera incorrecta de hacerlo, pero te ayuda a justo accionar y como ponerte a hacer las cosas y seguir una estructura que luego ya tú puedes modificar y hacer lo que se te dé la gana de la forma en la que tú quieras. De 15 minutos o de 3 horas o de la forma que quieras, porque volvemos a lo mismo de que para hacer cosas en internet y para hacerlas de la forma que tú quieras no tienes que pedirle permiso a nadie. Y creo que también algo que hemos aprendido de los mentores es como, bueno, pues yo al principio no tenía esta estructura, nadie me la dio y nadie me dijo cómo hacerlo. Lo único que hice fue que lo empecé a hacer y nunca dejé de hacerlo y lo sigo haciendo hasta ahora. Y me ha traído resultados y he aprendido y he cambiado y he dejado de hacer ciertas cosas y sigo intentando cosas nuevas que no sé hacer. No es como que tenga la iluminación de la vida para saberlo todo ya ahora, y como es solo saber que vas a seguir aprendiendo y vas a seguir como buscando cosas nuevas y que tal vez en algún punto no necesites ese paso a paso que alguien te lo dé, ni que te lo dé Máximo, ni que te lo dé Eli en tu sesión, porque yo también les puse como una guía de esto es lo mínimo para grabar su primer video de YouTube, lo mínimo para grabar su teaser y lo mínimo para escribir el newsletter. Lo mínimo según lo que he aprendido en estos últimos meses, y funcionó porque lo lograron hacer, pero tal vez hay otro mínimo más pequeño que ese, o tal vez hay cosas que puedan estar más completas y vayan a salir mejor, pero el punto es hacerlo, ¿no? Y sí. Con eso concluimos el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y déjenlos en los comentarios si no han empezado, por qué no han empezado, qué les falta para empezar. Vamos a estar muy felices de escribirles y ayudarles desde Trendy sin ningún compromiso a lograr sus objetivos y lanzar su proyecto creativo. Esto fue The Creator Journey, un programa de Trendy, el Y Combinator para creadores de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y te deseamos que sigas mejorando 1% cada día. Ya.
Gracias, Masi. No sé por qué siempre empiezo diciendo gracias, Masi. Ay, quitas eso, Memo. Bueno, bueno.